están acá acompañándonos en esta capacitación de gestor bibliográfico de Mendeley. Nos va a acompañar hoy desde la biblioteca Dayana Zapata, quien es la persona que nos va a dar la capacitación. También desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, los programas de Administración Financiera y Contaduría Pública. También les hacemos extensiva esta invitación desde el Semillero de Investigación Gestión del Conocimiento. Entonces queremos que sea de mucho agrado la charla. También quiere darles pues un saludito la coordinadora, Olga, ahí se las dejo. Muchísimas gracias por la participación y ya luego entonces Dayana en el desarrollo como tal de la charla. Entonces, espérenme que Olga tuvo ya como inconvenientes. Olga, ya puedes entonces saludar a nuestros participantes. No, pero es que imagínate que iba a hablar y quedé conectando. Y yo, ¿cómo así que conectando? Entonces, bueno, ¿cómo les ha ido? Espero que estén bien. A todos, buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias a la señorita que nos está dando la capacitación. Bienvenida. Muy atentos a aprender mucho de Mendeley, realmente del buen manejo de este gestor, porque es una gran ayuda. Y uno a veces zapotea los programas, pero no lo sabe manejar realmente. Entonces, espero aprender mucho de eso. A todos, muchas gracias. Y bueno, empecemos a ver qué tanto aprender. Perfecto, Dayana. Bien pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Dayana Zapata. Soy bibliotecóloga y en esta ocasión vamos a mirar entonces cómo vamos a utilizar el gestor bibliográfico Mendeley, ¿cierto? Que es entonces un software que nos ayuda a nosotros con las citas y con las referencias bibliográficas. Antes entonces de empezar, voy a compartirles mi pantalla en este momento porque sí me interesa que miremos unos aspectos generales como de las citas y de las referencias bibliográficas según la norma APA. Entonces voy a compartirles acá mi pantalla. Les voy a compartir más que todo con una diapositiva, solo como para mencionar estos aspectos. Listo. Entonces, a rasgos generales, a nosotros nos importa la norma APA, ¿cierto? Porque fue entonces creada, pues realizada desde 1929 por varios profesionales que pretendían entonces que los trabajos escritos tuvieran como una organización que nos permita entonces identificar las partes del documento, ¿cierto? Desde el título, desde la introducción, las conclusiones, las referencias bibliográficas, que es donde sacamos como estos documentos que se utilizaron y demás. Y entonces, bueno, vamos así entonces a mirar a rasgos generales. La idea entonces también de esa capacitación es mostrar los cambios que tuvo también la norma, ¿cierto? Que ya estamos en la 7ª edición a partir de noviembre. Entre ellas, bueno, está la margen de 2.54 en cada parte de la hoja, ¿cierto? Superior, inferior, el lado derecho y el lado izquierdo. Un cambio que hubo fue también el tamaño de la letra. Entonces solo se permitía como 2 tamaños de letra, en este caso ya hay 6. Les comparto acá la pantalla de otra manera, que creo que estoy teniendo dificultades para que la visualicen, pero ya vamos a ver. Listo, me confirman porfa si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Aún no se ve, Dayana. Ahora sí se ve la que tenías de normas APA, aspectos generales. Listo, gracias. Listo, entonces con este cambio que hubo con la norma APA, ya hay 6 tamaños de letra. Igual al final de esta capacitación también les puedo
como estos módulos que les estoy mostrando, estas herramientas adicionales. Ya tenemos entonces 6 tipos de letras para poder utilizar en nuestros trabajos, que son Calibri tamaño 11, Arial tamaño 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12, Georgia 11 y Computer Modern Normal 10. Listo. Podemos ya entonces utilizar cualquiera de estas. El doble interlineado es como para algunas páginas dentro del trabajo, como la portada, las tablas, las notas de página, pues ecuaciones, las referencias bibliográficas de doble interlineado. Y ya la norma también nos presenta como la forma en que debemos de incluir los diferentes títulos dentro de un documento, pero igual la norma como tal es una guía de estilo, una guía que también se adapta a los derechos de autor, todo esto. Entonces, al ser una guía puede ser adaptable según cada institución. De hecho, para trabajos de grado de Antioquia, yo sé que tienen una guía en particular, ¿cierto? Que les pide, digamos, ciertos requisitos de estilo, sin embargo, también se está basando en las normas APA. Algo importante como para resaltar también acá en estos aspectos generales es que los títulos no deben de ir marcados como por las viñetas o por los números, porque esto lo que va a mostrar cómo se despliega como varios puntos dentro de un mismo tema, ¿cierto? Entonces los títulos como tal deben de ser los temas principales, separar cada uno de los temas dentro del documento y ya para, digamos, mostrar esos pequeños aspectos de ese tema, ya sí se mostraría pues como diferentes títulos, pero no serían como títulos, serían como diferentes partecitas, diferentes párrafos que ya contengan viñetas o sean separadas. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces el gestor bibliográfico de Mendeley? Mendeley como tal está vinculado directamente con la base de datos de Scopus y la base de datos de Filio, ¿cierto? Que son bases de datos bastante amplias. Tiene la norma APA actualizada, entre otro montón de normas también autorizadas adentro. Y la idea de ese gestor, de ese software como tal, es que las personas que lo utilicen sea porque ya están manejando mucha bibliografía. Toda esa bibliografía se nos empieza a perder desde el computador, no nos acordamos de los títulos, empieza también a tener peso dentro de la memoria del computador, o muchas veces como que sabemos el título, estamos trabajando en el documento, y cada que vamos a leer el documento y a trabajar con él, volvemos y lo buscamos y volvemos y bueno, se vuelve, digamos, algo un poco tedioso, que no está acostumbrado, pero también nos podemos a que Mendeley nos ayude con eso, a crear una biblioteca dentro de ese software que nos ayude a organizar también los autores, los documentos y nos permita ya como estas referencias y citas automáticas. Antes de continuar, entonces, para mostrarles ya el software como tal y qué opciones y herramientas dentro del software, también me parece como algo importante de las citas. Una cita es algo totalmente diferente a una referencia bibliográfica. La cita es aquella que se incluye dentro del contenido de nuestro texto, ¿cierto? Cuando copiamos y pegamos la idea de otro autor, cuando decimos con otras palabras la idea de ese autor, ¿cierto? Que nosotros la entendemos con otras palabras, lo queremos hacer más amigable el documento que estamos escribiendo, le vamos cambiando las palabras de pronto con sustantivos, ¿cierto? O estamos de pronto omitiendo pedazos muy pequeños, igual es una paráfrasis, también es un tipo de cita, y está la cita de cita, que es aquella que yo estoy leyendo, por ejemplo, el documento, y yo veo una cita, supongamos que esa cita es de, pues mira, ¿cierto? Es de Zapata, 2019.
cualquier documento. Tengo la idea, quiero utilizar esa idea para mi trabajo porque sé que a partir de esa idea, de ese párrafo, de ese pequeño texto, yo puedo ya empezar a construir mi propio conocimiento, ya puedo de pronto hacer una explicación o puedo enfocarlo al tema que quiero enfocarlo, ¿cierto? Ahí es donde entonces quiero utilizar la misma cita que en ese documento, pero la verdad, eso se ve bastante feo. Por cuestión de estilo, por cuestión de calidad, no es recomendable utilizar mucho cita. ¿Cuál sería la idea de esa cita de cita? Sería ir al documento original, identificar dónde se encuentra esa cita que encontramos en el documento y hacerle la referencia al documento. Permítanme, yo veo acá una cosa en la reunión. Bueno, que alguien había ingresado. Listo. La idea entonces de las citas es esa de copiar y pegar. Está la de la paráfrasis, que yo decir con mis propias palabras esa misma idea del autor, y la de cita, que la idea es yo ir al documento original, ¿cierto? Leer dónde se encuentra esa cita y leer ya el contexto completo. De que esa cita estén hablando de un país en particular y nosotros lo íbamos a adaptar solo porque es texto. ¿Cuándo se utiliza la cita de cita? Cuando no logramos identificar el documento original, ¿cierto? Y lo buscamos, resulta que es un documento físico, es un documento que, por ejemplo, no está en este país, que está muy complicado encontrarlo. Allí es donde entonces ponemos la cita de cita, ¿cierto? Y decimos que en ese otro documento. Ya vamos a mirar como mejor esos aspectos. La idea entonces de las citas, bueno, yo igual, así tenga el gestor bibliográfico de Mendeley, yo sí debo de organizar la cita, ¿cierto? O sea, Mendeley me ayuda con los derechos de autor, me ayuda con la referencia del autor y del documento, pero la forma en la que yo voy a ingresar la cita, pues, de acuerdo. Entonces, las citas, por ejemplo, las textuales, yo copio y pego una parte del texto. Si son menores de 40 palabras, siempre va a llevar unas comillas, ¿cierto? Y la puedo incluir dentro del mismo texto. Acá incluso en este ejemplo lo estoy mostrando. Se le está haciendo un énfasis al autor. ¿Cómo sé que le está haciendo un énfasis al autor? Porque lo está mencionando al autor antes del texto. ¿Cuándo me sirve a mí, digamos, hacerle esta mención primero al autor? Cuando a veces estamos hablando de la teoría de alguien en particular y estamos como llevando como un recorrido de todo lo que ha escrito esta persona, ¿cierto? Y que debemos entonces dar énfasis a esa persona. Bueno, acá entonces podríamos estar escribiendo texto que estamos construyendo, ¿cierto? A partir del conocimiento que tengamos, de los diferentes elementos. Bueno, yo sigo escribiendo en el texto, menciono al autor, entre comillas, entre paréntesis, perdón, escribo el año que fue publicado el documento, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, Lynch 2012 afirma que, y copio y pego entonces la cita que quiero. La página es opcional, pues la idea de cuando yo hago algo textual, la idea sí es ubicar, entonces sí lo encontré en la página 5, en la página 10, en la página 70, ¿cierto? Para que otra persona, porque eso también es lo que quiere la norma APA, que si otra persona quiere revisar los documentos que nosotros trabajamos, también pueda recuperar este tipo de citas. Listo, entonces se menciona al autor dentro del mismo párrafo que estamos redactando, la fecha en la que fue publicado el documento, copio y pego la idea que quiero incluir, entre comillas, porque es menor de 40 palabras, la página donde se encuentra entonces este pedacito de texto y continúo entonces escribiendo lo que está escribiendo. Listo.
Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, la cita más utilizada? La forma de citar, hay dos formas distintas. Una, la que les acabo de mencionar, que se le hace énfasis al autor, ¿cierto? Que se quiere mencionar que esa persona fue la que realizó, pues, como esa idea, la que tuvo esa idea, la que desarrolló esa idea, pero la otra más utilizada es hacerle énfasis en la cita. ¿Cómo así? Igual como es menor de 40 palabras, puedo incluir la cita dentro del texto que estoy construyendo, ¿cierto? Estoy escribiendo todo lo referente al tema. Menciono entonces la idea, ¿cierto? Acá entonces dice, ha afirmado, varios economistas han afirmado en la crisis financiera del 2008 que, entonces copio y pego la cita textual entre las comillas porque es menor de 40 palabras y al final entre paréntesis pongo el autor, pues el apellido del autor, el año y la página y puedo seguir escribiendo entonces dentro de ese mismo párrafo. Entonces comillas siempre se aplica cuando es menor de 40 palabras y la cita va dentro del mismo texto. Y ahorita igual vamos a hacer una búsqueda de diferentes documentos y vamos a hacer entonces ya la parte práctica con Mendeley para que nos ayude entonces como con estas formas de cita, ¿cierto? Que igual si yo le voy a dar énfasis al autor o le voy a dar énfasis al documento como tal, pues yo soy quien va a tomar como esa decisión y con el gestor bibliográfico, con este software como tal, organizo esos datos. Listo. Citas mayores a 40 palabras. Básicamente se puede citar de la misma forma, dándole énfasis al autor o dándole énfasis al mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo hago una cita mayor de 40 palabras, yo debo de incluir la cita en un párrafo aparte y con una sangría de media pulgada que es 1.20 centímetros. En este documento, digamos, no se nota tanto, pero ahorita igual eso va en un párrafo aparte y bueno, en un párrafo aparte yo miro si le doy énfasis al autor o si pongo todos los datos al final de esa cita entre los paréntesis. Puntos suspensivos, esto ya es como como les dijera, como una herramienta adicional que muchas veces leemos un párrafo que está bastante largo y solo nos interesa, digamos, el principio y el final y queremos omitir de pronto los detalles del medio. Cuando queramos omitir algo que está antes o sea, de ese mismo párrafo, de esa misma idea, algo que está antes, que está en el medio del texto, podemos incluirle los puntos suspensivos que indicamos que estamos haciendo una cita textual, o sea, que es tal cual la idea, pero que es cierto que muchas veces no va a ser importante para el texto que estamos construyendo, o nosotros ya lo mencionamos en el texto, y podemos entonces las comillas antes o en la mitad del documento, de acuerdo a la parte donde omitiendo. La paráfrasis, la segunda forma de cita, que entonces en esta decimos con nuestras propias palabras la misma idea del autor. La idea también es que lo utilicemos muchas veces. Pues por ejemplo, para el tema de los estudiantes, muchas veces hay docentes que utilizan algunos programas donde suben el documento y estos programas identifican tanto las citas textuales, ¿cierto? Lo de copiar y pegar, pero también reconoce muchas veces estas paráfrasis, porque empieza a relacionar los sustantivos de algunas palabras, también como la forma la que está escrita, si haya, digamos, más palabritas en el medio de esa paráfrasis, si la idea sigue siendo la misma, muchas veces estos software captan como esos pedacitos. Entonces, si yo estoy escribiendo una paráfrasis que esta, digamos, la utilizamos mucho por no copiar y pegar lo mismo del autor, sino que lo decimos con otras palabras, podemos entonces hacerlo, pero al final de esta paráfrasis escribir el autor y el año del documento. No se pondría una página, pues la página es opcional,
pero muchas veces no se pone una página porque a veces nosotros estamos resumiendo lo que dicen 2 o 3 párrafos, nosotros lo estamos construyendo, ¿cierto? Escribimos como ese resumen, cogemos elementos de esos 3 párrafos y es importante mencionar de dónde sacamos esa idea, ¿cierto? Que nosotros no nos inventamos como esa parte del texto, que esa parte es importante para seguir construyendo el resto del documento. Entonces mencionamos quiénes son los autores de esa, pues como de esas ideas como tal. Y si vamos a publicar, por ejemplo, en revistas, las revistas también son un poco más rigurosas como a la hora de revisar los textos, entonces es importante dar como los créditos a los autores, ¿cierto? Es decir, quiénes son las personas que dijeron las ideas y que a nosotros nos sirvió para construir. Lo puedo entonces incluir la cita de paráfrasis al final o también puedo hacerlo dándole énfasis al autor. Solo que, sin importar si es mayor de 40 palabras o menor de 40 palabras, no incluye las comillas porque igual no es una cita textual, ¿cierto? No estamos diciendo exactamente eso mismo, sino que lo hemos modificado un poco. Pero mencionamos quién fue el autor, el apellido del autor, el año del documento de la persona. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden por favor activar el micrófono y hacer la intervención, ¿cierto? Ya que les estoy como compartiendo pantalla, entonces tampoco. Listo. Y eso, pues ya como para ir avanzando, es lo que les mencionaba de la cita de cita secundaria, que la idea sería no utilizarla por cuestión de calidad, sino revisar. La cita, entonces, es lo que se encuentra dentro del párrafo, en donde escribimos la idea del autor, y las referencias bibliográficas, todos estos datos en orden particular y con una puntuación particular, nos dice qué documentos fue los que leímos o los utilizamos para realizar el texto. Toda cita que yo incluya dentro del documento debe tener su respectiva referencia bibliográfica. Si yo veo, por ejemplo, que Caicedo puso esta X idea, ¿cierto? En este caso, que Taleb dio una información importante en 2018, ¿cierto? Yo quiero revisar esa idea, yo quiero copiar esa cita. La idea es ir a las referencias bibliográficas, identificar cuál fue el documento al cual se le hizo esa cita dentro del párrafo, dentro del texto, y leerlo completo. Lo que les mencionaba ahorita, puede que estén hablando de un contexto diferente, de otros países, de otra área del conocimiento. Entonces, no basarnos solo como en esa idea, sino poder leer un poco más de la idea original. Y cuando no encontramos el documento, ¿cierto? Sea porque sea muy antiguo, porque está en formato físico, porque no está en Colombia, por cualquier cosa que no logremos identificar el documento, ahí sí se aplicaría la cita de cita. Básicamente podría incluirla pues con las comillas o sin las comillas, si es menor de 40 palabras, si es mayor de 40 palabras, pues ya como habíamos visto ahorita, con la diferencia de que al final del documento la cita se hace. Se menciona el autor y el año de publicación del documento original, ¿cierto? La persona autora que creó esa idea, que llegó a esas conclusiones, y se menciona que se citó en el documento actual que estoy leyendo, ¿cierto? Incluyendo también entonces, el apellido del documento que yo estoy leyendo, el año de esa publicación. Entonces, primero se menciona el autor original, la fecha del documento original y se menciona de dónde se sacó. Entonces, listo. Bueno, todo lo que se incluya, todas las citas que se incluyan dentro de un mismo, dentro del texto, ¿cierto? Todo esto que yo cite debe tener una referencia bibliográfica.
En este momento, las anotaciones que puse acá son como los cambios que hubo de la norma APA de la sexta edición a la séptima edición. Bueno, menciono acá que la referencia bibliográfica son ese conjunto de datos organizados con ciertas puntuaciones, con cierto orden, que me permiten a mí recuperar en otra ocasión el documento. Las referencias deben de estar en una hoja aparte, ¿cierto? Al final del documento, una hoja aparte, tiene como título referencias y se organizarían entonces en orden alfabético con una sangría de 1.27 centímetros y a doble espacio. Esa opción, estos datos que les estoy diciendo, de cómo se ordena la sangría y el interlineado, esto nos va a ayudar también Mendeley. Listo. Bueno, elementos básicos de una referencia bibliográfica. Básicamente es el autor, la fecha de publicación, el título y dónde se encuentra. Bueno, si es un documento. También la fuente puede ser que está, digamos, en un canal de reproducción de audio y video, puede que esté en un blog, puede que esté en una revista o en un libro, en una base de datos. Básicamente estos elementos básicos son los que me ayudan a mí a encontrar el documento en otra ocasión en caso de que yo no tenga la página web. Con estos datos yo puedo encontrarlo en otras páginas o en otras bibliotecas. Miraré dónde lo encuentro. Bueno, algo y un cambio que hubo es en la forma de la referencia bibliográfica como autores. En este caso, entonces, si hay dos autores en un documento, se separa por Y, ¿cierto? Con la I que tenemos en la tecla 6, no sé cómo se llama ahí, pero se separa así, ¿cierto? Entonces, Sánchez, coma D, y Zapata, coma, no sé, ya le dice, se separa por Y. La segunda forma de referencia bibliográfica, bueno, ya me dice que si es de 3 a 5 autores, se escribe entonces el apellido del primero, coma, la inicial del nombre, y se escribe et al. Et al significa y otros. El cambio que hubo también en esta norma es que cuando son muchos autores, cuando eran muchísimos autores, se incluían los 3 primeros y se ponía et al, pues a los demás. Pero ya hubo un cambio y si por ejemplo son 20 autores, se deben de escribir todos. Y este cambio también entonces lo tiene el gestor bibliográfico de Mendeley y allí también nos ahorraría entonces tiempo al organizar toda esa cantidad de autores. Como les digo, ese software es como para personas que tengan muchas referencias bibliográficas, que trabajen con muchos documentos, que estén haciendo trabajos de grado, maestrías, publicaciones científicas, ¿cierto? Que necesitemos entonces organizar cada uno de estos. Bueno, algo curioso también que me dice a mí la norma es que, por ejemplo, las conversaciones personales, digamos, yo como estudiante le digo al docente que me explique algo y yo quiero escribir exactamente lo que dijo ese docente, ¿cierto? Yo puedo incluirlo dentro de mi trabajo. La idea sería citar al autor, o sea, al docente como tal, el apellido del autor y la fecha, pero, por ejemplo, esa conversación personal o intercambio de correos electrónicos sí se deben de citar, pero no se puede hacer una referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder recuperar un correo que sea personal, pues es personal. Yo siendo un usuario externo, un investigador externo, yo no puedo corroborar como esa información, corroborar esos datos que los incluyeron de pronto como conversación personal o como intercambio de correos electrónicos.
Entonces, referencias bibliográficas no deben de tener eso. Se supone que sí deben de tener cita, pero entonces allí entraríamos en una discordia de que hay citas sin referencia, ¿cierto? Entonces ya ahí podríamos mirar de qué otras formas podríamos ir como esos textos. Algo que se cambió también de la norma APA es que ya no se incluye el lugar de la edición, ¿cierto? En una referencia bibliográfica, después del título, iba como la editorial, iba el país o la ciudad, y después iba el caso. Entonces ya se quitó el lugar de publicación pues, de los documentos. Esa opción de que no es necesaria la URL, bueno, hago una aclaración. Si yo encuentro un documento por internet, sea un artículo de revista, sea un libro, sea un video, una página web como tal, un blog, si yo encuentro esta información en internet, va a ser importante que yo incluya la URL, ¿cierto? La página de donde saqué. Cuando no se debe de pronto de incluir, cuando yo saqué la información, por ejemplo, de las bases de datos institucionales, pues las que tenemos suscritas, aquellas que si otras personas intentan ingresar, deben de pagar por esa información, ¿cierto? Personas externas al tecnológico. Y la idea es esa, como no ponerles esa barrera de que ponemos la página de que sacamos la información exactamente de la base de datos de Springer, por ejemplo. Y Springer nos está mostrando que solo ese documento tenemos acceso abierto nosotros, pero para otras personas les va a pedir que paguen por el documento. Entonces la idea es como no generar esas barreras. No es necesaria la URL porque con los datos básicos del autor, la fecha, el título y mencionar de dónde sale el documento, con esos datos básicos yo puedo recuperarlo en cualquier otra página donde se encuentre, ¿cierto? No precisamente la de las bases de datos suscritas. Como les mencioné también, la norma es una guía, ¿cierto? Que puede ser también adaptable. Los docentes, por ejemplo, sí podrían decirle a los estudiantes, ponerles como requisito que incluyan la URL, porque tanto estudiantes como docentes tienen ese acceso a las bases de datos suscritas, entonces podrían también con el link de la página, pues y con el vínculo de la página directa, por cuestión de practicidad, podrían entonces pues como corroborar cada uno de esos documentos, porque igual todos dentro de la comunidad académica tenemos, como dice, acceso a las bases de datos. ¿En qué momento no hacerlo? Si ustedes están de pronto pensando en publicar en una revista o, pues no sé, digamos algo externo al Tecnológico de Antioquia, la idea sería entonces no incluir la URL o la página cuando trabajemos desde las escritas. Y finalmente, bueno, se elimina el recuperado de y poníamos después como la página de donde no, o sea, ya la página, si la vamos a incluir, viene directa sin decir que es recuperado de esa página. Y ya acá les tenía entonces como varios ejemplos de referencias de acuerdo al formato, si era un libro, si era un artículo de revista, si era un blog, si era un video, bueno, cada una de las referencias se hace distinto. Si bien hay unos elementos básicos que varias veces, que es el autor, la fecha de publicación, el título y la fuente de donde se sacó la información, cada formático se va a referenciar distinto. O sea, una revista tiene datos adicionales a esos documentos básicos, las páginas web también se van a incluir de forma distinta, incluso su fecha se va a incluir de forma distinta. Si quieren igual, al finalizar esta capacitación, les puedo como compartir esta diapositiva. Por ejemplo, yo acá también tenía otra que estaba pues como, pues que la he organizado, digamos, más orientada al gestor bibliográfico que a la norma como tal.
¿cierto? Básicamente dice lo mismo y acá me muestra entonces los ejemplos, ¿cierto? Si yo voy a citar, por ejemplo, una tesis, si voy a citar, pues a referenciar, perdón, si voy a referenciar un trabajo de grado, va a ser diferente a referenciar un video, diferencia a referenciar un web, un blog, una revista o un libro. Esta información de cómo voy a referenciar cada uno de estos formatos es, digamos, un poco complicado yo aprenderme de memoria cómo voy a organizar todos esos datos según mi formato, ¿cierto? Porque nos podemos confundir un poco, podemos omitir información o podemos añadir información que no es la norma. La idea entonces de yo compartirles a ustedes estos documentos es que a partir de esos ejemplos nosotros hagamos como estas referencias. Por ejemplo, si yo estoy referenciando un video, ¿cierto? Y yo no me acuerdo cómo referenciar un video, cuando uno busca en internet es muy complejo porque cada página, digamos que tiene variaciones o tiene explicaciones diferentes. Entonces, la idea es que con estos ejemplos nosotros empecemos con datos. Pero, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces acá están los ejemplos básicos de las referencias bibliográficas. Vamos entonces ya a mirar Mendeley, porque igual aprender cada uno de estos datos va a ser un poco complicado. Voy a revisar acá la conversación, el chat de la reunión. Y listo. Bueno, ahora voy a abrir entonces otra pestañita y voy a buscar Mendeley. O puedo buscar gestor bibliográfico y me puede aparecer varios. Puedo tener varios gestores bibliográficos. Son herramientas de acceso abierto. Cualquier persona puede descargarlos, puede utilizarlos, ¿cierto? Son software orientados pues como a permitirnos organizar la información y hacer pues, las citas automáticas. Miren que también tenemos gestores bibliográficos como Zotero, Citavi, EndNote, Mendeley, bueno, y tengo varios más. Porque, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar Mendeley, porque Mendeley es uno pues como de los más utilizados. Esto también me va a sincronizar con mi navegador y con el Word que yo tengo, ¿cierto? Esta aplicación para crear los documentos de texto. Y bueno, tengo acá más. Mendeley como tal, como les había dicho, se relaciona directamente con Scopus y con Science Direct. Si ustedes ya tienen una cuenta en Science Direct o en estas bases de datos, pueden utilizar la misma, exactamente la misma, con este gestor bibliográfico de Mendeley. Vamos entonces acá a abrirlo desde la web. Y vamos a revisar entonces ya cada aspecto de este gestor. Listo. Listo. Abrí entonces la página de Mendeley. A mí Mendeley me puede funcionar desde la web, ¿cierto? Me puede guardar entonces allí toda la información. Hagamos de cuenta que es como un correo electrónico que miren que podemos abrirlo en cualquier dispositivo cuando lo necesitamos, ¿cierto? Acá entonces también pueden ingresar. Si no han ingresado, pues pueden crear el usuario. Recuerden que este mismo usuario es el mismo de la base de datos de Science Direct, que Science Direct nos pide que nos registremos para poder recuperar muchos documentos a texto completo sin tener que pagar por esa información. ¿Cuál sería el objetivo también para crear acá como ese usuario? Que utilicemos
el correo institucional, porque Science Direct no me va a dejar a mí recuperar documentos que son pagos si yo tengo mi correo personal, ¿cierto? Este se tiene que vincular directamente al del Tecnológico de Antioquia, y con eso entonces ya tenemos como todas las herramientas, o tenemos pues todos los documentos ya en texto abierto con loguearnos una sola vez. Yo igual ya estoy pues como logueada, ¿cierto? Yo ya tengo entonces mi usuario y mi contraseña, y la idea también con este software es que lo descargue. Va a ser mucho más efectivo descargarlo, y más si lo queremos vincular con Word. Entonces miren que acá en esta partecita superior derecha está la opción de descargar, y ya se guardaría entonces en nuestro escritorio. Listo, yo entonces ya lo tengo descargado. Yo lo tengo pues acá ya en el escritorio. Mírenlo acá. Yo ya lo tengo acá abierto porque igual los programas pues de mi computador sí me generan como, pues se me demoran un poquito, entonces acá lo tengo. Cuando ustedes lo descargan, ¿cierto? Les pide entonces desde, pues en la instalación, como les preguntan varias cosas, la idea es darle siguiente, siguiente, siguiente. Esto no les va a descargar ningún virus, esto no les va a descargar, digamos, algo adicional a las funciones como tal de este, que es como el permiso de Word y el permiso de guardar y de poder sincronizar. Listo. Yo ya estoy logueada, ¿cierto? Ya lo descargué, yo ya acá tengo mi usuario. Y, espérenme, listo. Y entonces, ¿qué me va a mostrar a mí? Primero me va a permitir guardar los documentos. Pues los documentos en PDF los puedo guardar también acá. Puedo guardar solo las referencias si deseo. El caso es que puedo crear la biblioteca desde acá. Yo puedo acá montar muchísimos documentos en PDF y no me va a pesar lo mismo a que me pesa, digamos, yo guardando los documentos en PDF. Mi computador con cada documento en PDF me va a consumir memoria, ¿cierto? Si yo guardo los documentos en PDF desde Mendeley, a mí no me va a estar consumiendo. Lo único que me consume es lo que pide. Ya este resto de información la guarda el software como tal y no me afecta pues como la memoria del computador. Listo. Entonces, ¿qué elementos tengo yo acá desde Mendeley? Primero, miren pues esta lista de documentos que yo ya tengo acá, ¿cierto? Acá es entonces donde vamos a encontrar la información. En este caso me lo está organizando por una lista. Por ejemplo, acá tengo la lista de autores, ¿cierto? A veces es más fácil. Tengo acá la lista de los títulos, los años de publicación, dónde está publicada la información y cuándo se subió a este gestor gráfico. Yo puedo modificarlo, puedo seleccionar cada una de estas opciones, pues por ejemplo acá en título yo le puedo decir que me lo organice, por ejemplo con el orden alfabético, ¿cierto? En este caso el primero me aparece, este primero que me aparece es por ejemplo tiene un signo de puntuación, en este caso tiene un signo de pregunta, pero mire que empieza A, D, I. Si yo quiero que me lo organice por autor, pues selecciono esta barrita del autor, me lo organice en ético. Si yo quiero que me lo organice por año, primero me aparecen los documentos años, después los de 1901, 1903, bueno, entonces el orden lo puedo ir modificando desde estas barritas superiores, donde me está diciendo cuál es la tablita, cuál es la lista de autores, cuál es la lista de títulos.
Listo. ¿Qué otra opción tengo? Tengo la opción acá, en la parte izquierda inferior, tengo acá la lista de los autores, ¿cierto? A veces también me puede servir revisar o hacer una búsqueda. Autores, Hola Dayana, Dayana, te consulto algo. ¿Qué tan seguro es? Pues yo, digamos, todos mis documentos, pues todos los artículos los tengo es en nube, ¿cierto? En Google Drive. Entonces yo siento que estoy tranquila porque no se me pierde ninguno, ¿cierto? Pero en Mendeley a mí siempre me da como la impresión de que de pronto le puede entrar un virus, algo, y entonces me desaparezca todos mis documentos. ¿Ahí tengo riesgo o no tengo riesgo? no. Acá, pues nada, acá no tiene riesgo. Con los documentos guarden, puede quedar, digamos, abierto para cualquier persona. En caso, sus documentos personales, su escrito, digamos, ha sido trabajo colaborativo, usted quiera compartir el documento y demás, hay una opción que nos va a permitir ponerlo privado, ponerlos privados entre el grupo de trabajo. Pero acá no le va a entrar ningún virus, realmente es bastante confiable. De pronto, para que no se nos pierda la información, ya sería cómo vamos a organizar los datos. Por ejemplo, acá en la parte superior izquierda, yo tengo acá la opción de ponerlo en carpeta, ¿cierto? Y la carpeta yo la puedo poner privada, solo que cuando utilizamos todo este tipo de documentos, pues son documentos que se encuentran en la web, que se encuentran en bases de datos, entonces solo nos organizamos como biblioteca y no creo que haya tampoco mayor problema. Perfecto. Pero si queremos entonces subir nuestros documentos personales y ponerlo privado, lo podemos hacer. Perfecto. Muchas gracias, Dayana. Listo. Entonces, acá tenemos todos los datos de los documentos que buscamos. En esta parte izquierda inferior tenemos los autores y en esta parte derecha vamos a tener los datos del documento. Entonces, ¿cuál es también la ventaja que tiene Mendeley? Que cuando yo subo un documento, de acuerdo de dónde haya sacado el documento, este me puede organizar la información. Acá incluso en un ejercicio anterior, y ya vamos a hacer nosotros el ejercicio práctico, ¿cierto? Porque me interesa también saber, pues a partir de lo práctico, que ustedes también vean como los errores que pueden ocurrir, que puedan ver, digamos, lo que no es tan divertido de la aplicación, porque a mí de nada me sirve. Todo es perfecto si cuando ustedes de pronto lo vayan a aplicar, empiezan a tener errores. Entonces, algo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, yo acá ya había guardado varios documentos, ¿cierto? En una ocasión. Miren que acá en el lado derecho me aparece a mí los datos de este. De acuerdo a donde yo saqué la información, esta recolección como de metadatos automático puede tener errores. En este caso, miren que acá tengo, bueno, acá me aparece un aviso, vamos a revisar. Acá en el lado derecho me aparece un aviso que me dice que revise cada uno de los datos que pueden tener errores. Acá entonces me dice qué tipo de documento es. De acuerdo al tipo de documento, recuerden que me pide más o me pide menos información. Me recupera el título. A veces me recupera el título completo, a veces me recupera una parte del título y no me recupera el título. Entonces, siempre hay como que revisar esta información. Los autores, acá entonces me los organiza todos, pero en el momento de la referencia bibliográfica, ya el gestor como tal es el que me dice cómo me va a separar cada uno de los autores o si me va a incluir en et al, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo con 4 autores, pero miren, cierro de pronto la opción y me aparece directamente. Listo. Hay errores también como este. Miren que acá en autores me está poniendo
pues me está poniendo como todos los datos en el campo del autor. Me está poniendo enfermería, me está poniendo también el año de publicación, ¿cierto? Todo esto yo lo puedo editar, yo puedo borrar la información. No me sirve de acá y dejar solo. Listo, bueno, acá tengo entonces varias cositas que corregir. Esta entonces es un llamado también a de dónde estamos sacando la información, si la estamos sacando de la web en general, si la estamos sacando de revistas científicas, de bases de datos confiables y demás. Listo, miren que esos dos primeros que mostré tenían algunos, pues como, sí, tenía unos errores al momento entonces de eso, recuperar los datos automáticos. Miren, por ejemplo, este que me aparece que es un reportaje, y creo que es como un reportaje, me aparece el título, me aparece acá los autores, miren que tengo acá varios autores, me los organizo también como debe ser. Miren que me puso también dónde está el documento, ¿cierto? En qué revista está el documento, me organiza acá el año, me organizo las páginas, incluso cuando estos documentos, digamos, están muy bien, pues los datos están muy bien ingresados, miren que hasta me recupera el resumen, cosa que yo no necesito para una referencia bibliográfica, cosa que yo no necesito para una cita, pero que a veces es bueno revisar entre tantos documentos que guardamos cuál es el resumen de ese título para reconocer si es el que estamos trabajando o no. Miren que también me recuperó palabras clave, me recuperó el dato de acceso y me recuperó la página web donde se encuentra el documento, ¿cierto? Igual acá, como la base de datos como tal no está vinculada directamente con Mendeley, o sea, sí tiene la opción dentro de sus herramientas, pero digamos que no trabajan bajo la misma empresa o bajo las mismas políticas. Ellos me dicen como revise si está bien cada uno de los metadatos ingresados, yo le pues son correctos y ya. Bueno, tengo otro montón de cositas que mostrarles. Ahorita entonces ya de forma práctica vamos a revisar esta información. Listo, acá tengo entonces toda la información base, ¿cierto? El documento. En esta parte izquierda inferior tengo los autores y en la parte superior tengo los diferentes formas de organizar la biblioteca. Mirar los documentos recientes, mirar mis documentos favoritos. Miren que incluso con la lista que yo tengo hay una opción con una estrellita. La estrellita me puede permitir a mí añadir documentos a favoritos, ¿cierto? De acuerdo pues como trabajando. Y tengo la opción también de crear entonces carpetas con un grupo de trabajo donde publico toda la bibliografía que yo haya recuperado o documentos también personales. ¿Van a hacer alguna pregunta? Bueno, ¿qué otras opciones hay? Y van a ser también bastante prácticas. Una de ellas es esta que tengo en la parte superior, ¿cierto? Estas herramientas. Hay una opción que dice View, ¿cierto? Que es como vista. Sí. Esta me va a mostrar los estilos de citación que yo tengo. En este caso, pues ya la tengo predeterminada con la norma APA séptima edición. Sin embargo, acá también me muestra que puedo poner la sexta edición, que puedo tener la norma Chicago. Supongamos que yo necesito otra norma, ¿cierto? Que no la estoy encontrando acá. Le puedo dar acá en esta opción de más estilos y buscar cuál es la norma que quiero incluir, ¿cierto? Pues tengo entonces acá listas largas, puedo escribir el nombre de la que me estoy viendo y la puedo entonces encontrar. Ay. Bueno, el caso es que allí puedo entonces buscar otras normas que quiera incluir. En este caso ya tenemos norma APA séptima edición. ¿Qué otra cosa me está mostrando? Me está mostrando acá que está seleccionada como biblioteca en tabla, ¿cierto? O librería en tabla, ¿qué es esto? ¿Cómo me está organizando esta información? Me está organizando los
autores, me está organizando los títulos, los años, dónde está publicado y la fecha pues, que yo lo ingresé. Yo puedo seleccionar esta otra opción, ¿cierto? Desde acá arriba, desde View, seleccionar librería en citación o biblioteca en citación. Y miren que me va a modificar acá la forma de cómo me va a guardar los documentos. Pues bueno, igual este error, por ejemplo, de que está lento, no es como tal del software, no es como tal del internet, sino mi computador. Pero, por ejemplo, a ustedes les puede funcionar súper rápido porque este software realmente no pesa casi. Listo, miren que seleccioné View, seleccioné la opción de librería en citación y miren que ya el orden de los documentos es la referencia bibliográfica como tal. Los autores, la fecha de publicación, el año y demás. Supongamos que de esta lista yo quiero utilizar uno o quiero utilizar varias de estos, pues de estas referencias bibliográficas. Yo puedo seleccionar alguna de ellos, puedo seleccionar clic derecho y le puedo decir copiar. Acá puedo copiar formato de citación. ¿Cierto? Voy a copiarlo, igual miren que en el lado derecho me muestra que ya tiene la información organizada, ¿cierto? Que toda la información está correcta. Puedo abrir entonces Word o, bueno, pues, el programa que yo estoy utilizando para generar el texto. Yo voy a copiar, voy a pegar esta opción. Bueno, recuerden que les dije que mi computador es lento para estos programas, pero miren, ya copié, ¿cierto? Clic derecho, vamos a volver a hacer con otro documento, voy a copiar clic derecho, copiar y copiar formato de citación. Ya después de mirar pues que el documento sí tenga toda la información necesaria, vengo acá y la pego. Miren que me está organizando todo. Me está organizando apellidos del autor con su respectiva inicial. Me organiza también el año de publicación. Me ingresa el título. Me pone en cursiva el nombre de la revista. Me organizo entonces acá también el volumen, el número de ese volumen de la revista, las páginas y el DOI. El DOI ya tiene pues como una variación. El DOI es como la cédula del documento. Ese DOI venía entonces con unos números, serie de números, pero ya el DOI está vinculado directamente con una URL, ¿cierto? Con una página web. Pero igual miren que acá me está organizando toda la información. Asimismo puedo seguir copiando y pegando las opciones. Solo que si tengo documentos que tienen poca información, voy a copiarlo acá. Vamos a mirarlo y a pegarlo desde acá. Puede que entonces me genere también fallas. Miren, por ejemplo, que acá está 2020, octubre del 2020, al final del documento, teniendo... Listo, 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 listo. Entonces ya vimos que acá entonces se guarda la información, que podemos cambiar la forma en cómo la vamos a visualizar y con copiar y pegar ya tenemos el formato de la referencia bibliográfica como tal. ¿Qué otras opciones tengo? Tengo acá este menú que me dice pues de herramientas. Este me permite añadir. ¿Qué va a añadir? Tengo acá una flechita al lado como del logo. Este me dice si quiero añadir entonces una carpeta, si quiero añadir un documento, si quiero pues subirlo o si quiero hacer una entrada manual. ¿Cuándo me sirve a mí la entrada manual? Cuando yo tengo, digamos, un documento a texto físico, un libro a texto físico, yo quiero que me haga la referencia automática, pero el libro no está en internet. Entonces,
puedo seleccionar este cuadrito, ¿cierto? Le dimos entonces añadir entrada manual y acá ya empezamos a modificar. Si es un libro, si es un artículo de revista, si es, por ejemplo, una página web, si es un trabajo de grado. Entonces, con cada uno nos va a pedir información distinta. Podemos empezar a llenar la información, ¿cierto? Por ejemplo, algo también que hay que corregir cuando se hace de forma automática es revisar las mayúsculas, porque muchas veces me recupera todo el texto en minúscula, entonces el título me quedaría también en minúscula. Listo, autores. Miren que cuando selecciono acá el campo de autor, me dice que escriba el apellido del autor, una coma y el nombre del autor. En este caso, pues me voy pues me voy a incluir yo. Miren que con el hecho de escribir el apellido Zapata me dice si quiero seleccionar uno de los que yo ya he ingresado. En este caso, digamos, no. Ya te voy a ingresar entonces. No sé, Zapata, María. Listo, con un enter puedo seguir entonces incluyendo cada uno de, pues como de los demás autores, ¿cierto? Enter, puedo seguir bajando. Hay algo particular y es que a veces los autores son instituciones. Puedo entonces ingresar la institución, pero miren que acá me aparece la opción, que es una institución o una organización. Supongamos que no es tecnológico de Antioquia, puede ser Universidad X. Y si yo no selecciono esa opción, esta, listo. Digamos, yo estoy ingresando un autor, ¿cierto? Casi siempre una institución. Si yo no selecciono esta opción que me están mostrando en la parte de abajo, me lo va a guardar, me va a desordenar las palabras que estoy utilizando. Si yo utilizo, por ejemplo, Universidad San Buenaventura, y yo no le selecciono esta opción de institución, a mí esto me lo va a desordenar, me puede aparecer San Buenaventura, universidad. Y la idea no es esa, la idea es que me conserve el nombre tal cual, porque las organizaciones y las universidades escriben tal cual. No. Listo, vamos acá entonces a acelerar este proceso. Voy a poner que es del año 2010, que es de la página 98 a la 90, en caso pues de páginas. Resumen y palabras clave, pues esto es opcional, esto es si queremos organizar nuestra biblioteca con esos aspectos, pero ustedes saben que una referencia bibliográfica no me va a pedir mi información. Me piden acá ciudad, me piden edición, publicación, la página web, o sea, acá me piden muchos datos. Mientras yo más datos tenga va a ser mejor, va a quedar más organizada toda mi lista de referencias bibliográficas. Tengo acá la opción del DOI, el ISBN, que es como la cédula del libro también, y puedo añadir acá, por ejemplo, el documento en caso de que yo tenga físico, ¿cierto? Listo, voy a guardarlo así. A ver acá en la opción de guardar. Miren que tengo la opción acá de primero. Yo ya lo tenía organizado para que me aparezca por orden de subida. Y bueno, tengo entonces los datos básicos que le monté. Miren que son muy pocos. Sin embargo, la idea también es con las referencias bibliográficas, yo trabajar a partir de la información que me brinda el documento. Allí es donde miramos entonces si un documento es confiable o no es confiable a partir de los datos que me están dando, ¿cierto? Por ejemplo, un rincón del vago no me va a dar a mí los datos suficientes para yo poder como referenciarlo, ¿cierto? Y poder recuperarlo luego. Bueno, clic derecho entonces al documento, copiar y copiar formato de citación. Vamos a mirar cómo me lo va a pegar. Y ya, básicamente esta es la información básica de un documento. Listo. ¿Qué otras opciones tengo entonces? Puedo subir un documento. Acá está la opción de importar. Vamos a hacer algo en este momento.
Voy a abrir entonces acá la web general. Voy a abrir la opción de Google. Vamos a buscar la opción del conocimiento. Eso. Miren que, por ejemplo, buscando en la web general, yo tengo 236 millones de resultados, ¿cierto? Entre fuentes confiables y fuentes no confiables. Voy a abrir entonces otra pestañita. Voy a buscar Google Académico y voy a hacer la misma búsqueda de información. En Google Académico está información de acceso abierto. Hay información que no es de acceso abierto, que es pagar por la información o que nos pide loguearnos a la plataforma, pero todas las fuentes que yo van confiables. Miren que de 236 millones a 1.880.000 es mucho. No sé, por ejemplo, si ustedes ya utilizan el académico, hay varias opciones también de búsqueda. Con las comillas, entonces, puedo decirle que no me recupere las palabras por separado, sino que me recupere todos estos tres términos juntos, incluyendo el conector. Y de 1.800.000 de resultados, miren que ya tengo 180.000. Tengo entonces filtros en el lado izquierdo, las bases de datos bien. Y miren que desde Google Académico yo tengo unas comillitas que me están mostrando la opción de citar. Esta cita automática es la referencia bibliográfica. No sé por qué no me quiere. Bueno, con esa opción se genera la referencia bibliográfica del documento. Bastante confiable cuando estamos hablando de un artículo de revista o de un libro. Por ejemplo, muchos documentos también confiables y buenos que encontramos son de repositorios, ¿cierto? Que los repositorios son aquellas plataformas donde se están montando los trabajos de grado o las investigaciones de diferentes facultades, de hecho, el tecnológico, de repositorio. Listo. Cuando yo genero la referencia bibliográfica desde esta opción, me puede traer fallas, como que no me va a mostrar los datos adicionales. Esperen, miremos acá. La opción automática. Todo lo que sea automático también requiere entonces una revisión, ¿cierto? Mire que Mendeley, por ejemplo, nos lo está mostrando. Esta opción entonces es muy buena, pero miren que este primero, que es un repositorio, acá no me está incluyendo los corchetes que me dicen que es un trabajo de pregrado, que es un trabajo de maestría, a qué universidad pertenece ese documento y para qué profesión fue realizado el documento, ¿cierto? Miren que entonces acá me empieza a generar fallas. Bueno, voy a abrir este documento. Vamos a mirar si lo podemos guardar. Porque yo desde Mendeley también puedo entonces subir documentos. Por ejemplo, vengan yo, mientras me cargan pues como esas páginas, vamos a revisar los documentos que yo pueda tener por acá. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Bueno. Bueno, por ejemplo, las bases de datos también tienen la opción automática de hacer la referencia bibliográfica y diferentes otras, pues sí, bases de datos y otro tipo de páginas, como los repositorios también. Tiene la opción de generar automática estas referencias, pero muchas pueden tener dificultades. Cuando yo tengo acá un documento completo que me recupera los metadatos, una de las opciones que tengo es para abrir el documento, ¿cierto? Dentro de esta misma biblioteca. Por ejemplo, bueno.
Listo, por ejemplo, este que tengo abierto en este momento, por ejemplo, cuando me recupera mi mejores resultados Mendeley, cuando yo bajo documentos desde bases de datos, así como son tan rigurosos a la hora de aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, ¿cierto? El título, los autores, el año de publicación, todo esto que se puede sincronizar directamente con esto en las bases de datos, es más probable entonces que esto me lo recupere rápido, me lo recupere bien y me lo recupere completo. E incluso, miren que pues este fue el documento que seleccioné, que sigo bajando la página, tengo la URL de donde saqué la información, en este caso de la base de datos de Cielo, que Cielo es base de datos de acceso abierto, es muy buena también. Miren que me recupero el DOI, me recupero pues varios daticos y este documento fue el que acabé de abrir, ¿cierto? Con el hecho de yo seleccionar acá, ya me abre entonces el documento así. Tengo acá varias pestañitas donde puedo abrir entonces varios documentos al mismo tiempo. Vamos a mirar, por ejemplo, acá otro que pueda recuperar. La idea también es entonces guardar los textos también en esta biblioteca, en este software. Miren, por ejemplo, este que estoy seleccionando, en la parte derecha tiene toda la información, tiene la URL, que es, no sé qué página será esa, y tengo acá la opción del PDF. Y este PDF me lo abre directamente acá. Cuando yo subo un documento, supongamos que yo subí un documento desde la web general, no desde base de datos como tal, yo lo puedo subir, ¿cierto? El documento a PDF. De pronto en esta parte de los daticos no me los recupera todos, pero miren que yo teniendo el documento abierto, entonces acá la opción, pues los daticos a un lado, va a ser más fácil para mí complementar la información. En este caso, supongamos que le falta el subtítulo, ¿cierto? Listo, yo desde esta opción, acá en el lado derecho, mirando el documento, puedo terminar de complementar. Y tengo entonces acá el texto completo. ¿Qué opciones voy a tener también cuando tengo el documento abierto? Puedo modificarlo. Miren que tengo acá opciones en la parte superior. Puedo aumentar el tamaño de la letra, puedo también disminuirla. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cita, ¿cierto? Quiero empezar a subrayar o trabajar con el documento, yo puedo seleccionar la información que deseo. Miren que acá me está mostrando tres opciones. Si quiero, por ejemplo, subrayarlo, desde la parte superior me está mostrando con qué colores puedo subrayar. Esto, no sé, a veces podemos ser más organizados con esas opciones de subrayar como con diferentes colores, de ponerle, por ejemplo, noticas, ¿cierto? Y decir como, bueno, lo que está en azul es lo que me va a servir para la metodología, ¿cierto? Bueno, lo voy a ingresar y así puedo entonces trabajar con todo el documento. Como es mi biblioteca personal, yo puedo recuperar también estos documentos así subrayados desde la web, desde Mendeley, pues virtual, o desde acá, desde el documento. Todo lo que yo le modifique acá me va a quedar guardado. Listo. Miren que acá, con donde tengo pues la opción de los detalles en la parte derecha, tengo una opción que me dice notas. Esas notas me va a mostrar todo lo que de pronto yo he ingresado acá, ¿cierto? Todas las noticas que he puesto. A veces no me aparecen entonces las cosas que solo he subrayado, porque esto es más como para nosotros guiarnos, ¿cierto? Para acordarnos de pronto de algunas páginas que necesitamos. Pero las notas, miren que sí las puedo tener desde acá. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, desde la librería principal, ¿qué otra opción tengo? Puedo crear también acá carpetas, ¿cierto? Miren que acá me dice que si quiero añadir una carpeta, en este caso puedo decirle que la carpeta quiero que se llame gestión del conocimiento. Listo. Tengo entonces acá la carpeta.
Puedo añadirle entonces entradas manuales, ¿cierto? Que es cuando llenamos cada uno de los datos. O puedo decirle que quiero subir un documento. Vamos a ver si acá ya me abrió la página. Listo, vamos a descargar, por ejemplo, esta. Creo que es un trabajo de grado. Vamos a mirar. Sí, un trabajo de grado. Vamos a mirar, por ejemplo, si esta página como tal, este documento como tal, tiene los datos necesarios para realizar la referencia bibliográfica. Voy a descargar este documento y voy a intentar descargar también otro de artículo de revista. Voy a guardarlo pues acá en mi escritorio. Y voy a buscar entonces otro documento para que miremos cómo nos va a recuperar cada uno de esos datos. En bases de datos ya saben que es más confiable que todos esos datos se encuentren automáticos. Entonces, pues que los metadatos estén bien organizados. Voy a descargar este documento. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, estoy entonces acá en la carpeta que acabo de crear, ¿cierto? Desde esta opción superior de crear carpeta, le voy a decir que le voy a añadir un documento. Entonces selecciono esta cartica. Voy a seleccionar el documento, este último que acabamos de descargar. Miren que entonces ya me subió el documento, miren que ya me organizó autor, título, año y demás. Miren que en la parte derecha tengo todos los datos, puedo revisar entonces el documento, tengo las páginas, tengo el volumen de la revista, el año, el nombre de la revista, tengo la URL de donde saqué el documento y tengo el documento porque lo acabamos de montar. Voy a abrirlo. Bueno, ya me abrió acá y puedo entonces corroborar la información. David Rodríguez. Bueno. Vamos a mirar David Rodríguez, modelos para la creación del conocimiento, una aproximación teórica. Puedo revisar también los espacios que tengan. Volumen 37, página 25 a la 39, año 2016. Bueno, revista, bueno, tengo acá entonces todos los datos. En caso de que deba de modificar algo, lo puedo hacer. Si hay más autores, si hay menos autores. Listo. Miren que entonces acá sí me recuperó buena información. Voy a volver acá a la librería principal. Voy a subir el otro documento que montamos, gestión del conocimiento. Es un trabajo de grado. Bueno, ya me subió entonces acá. Miren que este trabajo de grado, para mi sorpresa, sí quedó entonces con mucha información, con resumen incluso y palabras clave. Puedo terminar entonces de complementar la información. En caso de que no sea un artículo de revista y sea una tesis, pues puedo buscarlo desde el tipo de documento y de pronto añadir de qué universidad es. En este caso si era un artículo de revista, pero podría entonces, en caso de que fuera un trabajo de grado, incluir de qué universidad es, quiénes son, por ejemplo, los autores, el tipo de URL. Bueno, terminar pues como de complementar la información. Recuerden que puedo copiar formato de citación y pegar. Y miren que estos dos documentos nos los recuperó los metadatos súper fácil, súper rápido. Me está ahorrando tiempo, solo me tocó revisar. Supongamos que la información estaba buena. Y miren que acá está. Bueno, ¿qué otra información necesito yo de ley? Ya sé entonces cómo crear una entrada manual, ¿cierto? Aquí acá dice añadir entrada manual. Tuve la opción entonces de montar los trabajos y tengo otra forma también de guardar la información. Desde esta opción de Tools, que está acá en la parte superior,
tengo la opción de invitar a colaboradores. Acá entonces me abre la página web de Mendeley donde me permite incluir los correos de las personas para que sean los únicos que tengan entonces acceso a esta información. Tengo acá dos herramientas muy importantes, que es la sincronización con Word y la sincronización desde la web, ¿cierto? Mire que acá me dice instalar importador web. Vamos a seleccionar este primero, de seleccionar importador web. Eso me va a mostrar entonces, en este caso, la opción de Google Chrome, que me está diciendo que si quiero guardarlo. En este caso, yo ya lo tengo instalado. Miren que está en esta parte superior derecha. Entonces, ¿qué me va a facilitar eso? Que yo, digamos, estoy en una página cualquiera. Por ejemplo, no sé, abramos por ejemplo acá Wikipedia. La idea pues es que no utilicemos estas porque no tienen los datos necesarios, pero igual yo puedo guardar la información desde esta opción. Pero bueno, Wikipedia no me va a funcionar. Esperen, yo reviso otra página. Listo. Vamos a abrir, por ejemplo, esta página. No sé qué página sea, no sé si es confiable o no es confiable. La idea es que sea confiable. Desde Google Académico también vemos opciones muy buenas para estas herramientas. Voy a seleccionar acá la opción de Mendeley, importar a Mendeley, ¿cierto? Ya acá con el documento abierto. Este me va a pedir pues, crear, abrir mi cuenta desde la web también para que me sincronice lo que está en el escritorio y lo que está en la web general. Yo igual lo había cerrado para mostrarles a ustedes dónde estaba la opción de descarga. Listo. Pero igual esto siempre entonces podemos dejarlo también abierto. Bueno, vamos a mirar si ya me va a funcionar. Si tienen igual alguna pregunta hasta este momento, me pueden hacer la intervención. Listo. Miren que, por ejemplo, acá tengo una página abierta, ¿cierto? Seleccioné acá la opción de importar, pues de Mendeley importador web, y me muestra acá que pues como la referencia de esta página, ¿cierto? Yo le selecciono que sí quiero guardar esta página y que la voy a añadir a Mendeley. Vamos a hacer el ejercicio con varias de estas. Bueno, ¿vas a hacer alguna pregunta? Listo. Bueno, ya guardamos entonces una desde el importador web. Vamos a abrir, por ejemplo, este otro documento. También podemos entonces seleccionar con las diferentes páginas el importador web para que pueda ser un poco más fácil, ¿cierto? En este caso, bueno, importador web, me carga. Él me busca también si yo tengo un documento en PDF o no. En este caso no lo tengo. Igual lo voy a guardar en Mendeley. Vamos a buscar uno que sí tenga el documento en PDF y ya miramos entonces cómo nos guardo cada uno de estos documentos. Vamos a mirar este, por ejemplo. Listo. Hay páginas, hay bases de datos que tienen en sus herramientas exportar a Mendeley, ¿cierto? Entonces con ese botoncito directo también lo podríamos guardar. Listo, acá sigo entonces con el importador web. Miren que me aparece el documento, me aparece que tiene también el formatico en PDF. Y bueno, voy entonces a añadirlo. Siempre que yo utilice esta opción del importador web, yo siempre debo de sincronizarlo desde el escritorio. Miren que lo tengo acá. Le voy a dar sincronizar.
bueno, algo adicional, yo no incluí, por ejemplo, que el documento debía de estar en esta carpeta. Listo, esperen, yo miro. Bueno, bueno. Bueno, hay otras opciones que me preguntan a mí dónde quiero guardarlo. En este caso, pues no me apareció. Siempre entonces que yo guarde información, debo seleccionar este botoncito que me dice sincronizar. Si yo todo el día estuve trabajando, estuve guardando documentos, guardando referencias y yo no selecciono esta opción de sincronizar, a mí esa información se me va a perder. Entonces voy a seleccionar sincronizar. En esa parte de abajo es como la carga, como tal que yo tenga, pues que me está cargando. Es que muchas veces creemos que no nos está funcionando, pero es porque no nos fijamos en esta barrita que aparece en la parte de abajo. Vamos a esperar. Igual creo que habíamos guardado como 3 o 4 resultados. Bueno. Otra opción. Dayana, Hola. Dayana, te consulto. ¿Y si el documento está pero en Word o en otro formato que no sea PDF? O sea, ¿lo debo descargar, pasarlo, o sea, cómo hago? ¿Pasarlo a PDF o Pero él me lo trae como yo lo traiga si está en otro formato, pero desde la web o desde su escritorio. desde la web? Desde la web, listo, no hay problema. Con ese mismo importador, él le va a identificar como el tipo de documento. Si le guarda igual la referencia sola, puede guardar el documento en el escritorio y subirlo entonces desde el escritorio. Pero igual, este sí me suele reconocer también como varios formaticos. Ok, gracias. Listo. Bueno. Bueno, entonces los que acabamos de guardar, o estos, bueno, no me acuerdo si estos son, no, estos son los que montamos. En ese momento me sigue cargando entonces los documentos, ¿cierto? Me está sincronizando. Igual pues yo le echo la culpa a mi computador porque realmente el software sí funciona bastante bien. Y de hecho mi Word también tiene dificultades, pero bueno. Otra opción que tengo, miren que está en estos cuadritos que me dice como documentos relacionados. A veces, entonces yo selecciono esa opción y me muestra documentos relacionados que tengan el mismo autor o que tengan el mismo título o que tengan similitudes en alguno de los daticos, permitiéndome también como poder eliminar duplicados o conservarlos si, por ejemplo, yo en un documento estoy subrayando y en el otro no le estoy poniendo nada y quiero guardar como ambos documentos o varios documentos de un mismo título, puedo entonces también hacerlo. Bueno, esto me sigue cargando. Igual siempre tengo que seleccionar esa opción de sincronizar. Vamos entonces a continuar, ya miramos entonces que hay 3 formas de subir los documentos, ahorita revisamos cómo nos subió los que bajamos de internet. Puedo entonces hacer la entrada manual, puedo subir el documento desde el computador y puedo guardar el documento o la referencia bibliográfica desde la página web, ¿cierto? Con ese importador que seleccionamos desde la web, esa opción, esa herramienta adicional. Tengo entonces otra opción que es la que más nos va a servir, ¿cierto? Que es a la que le vamos a ver como el valor agregado de Mendeley que nos ayude con eso. Y es esta opción que dice instalar MS plugin de Word, ¿cierto? Entonces seleccionamos esta opción, le decimos que sí queremos que nos instale ese plugin. Yo, por ejemplo, ya lo hice, en caso de que yo lo haga, me cierra esta página en la que estamos trabajando y ya luego cuando yo lo abra, pues ya me queda sincronizado. ¿Dónde puedo ver yo esta información? Ah,
Listo. ¿Yo dónde puedo ver que esta información? Pues el Mendeley y Word me quedan sincronizados desde esta opción de Word donde dice referencias. ¿Cierto? Que miren que acá entonces me aparece ya como el logo de Mendeley y me dice abrir Mendeley. Acá me dice la norma en la que lo tengo, en este caso norma APA séptima edición, y listo. Entonces empecemos a trabajar. Esperen, yo abro por acá un documento, vamos a hacerlo un poquito práctico, vamos a abrir uno de estos, por ejemplo. Listo, yo tengo, digamos, este documento, ¿cierto? De este autor yo quiero copiar y pegar una idea que él escribió. Puedo entonces seleccionarla. Yo soy quien decide si le pongo comillas, si no le pongo comillas, ¿cierto? Acá lo voy a pegar. Recuerden que igual hay como 6 opciones de letra, de qué tipo de letra quiero, con qué tipo de, ¿cómo es? Con qué tamaño. Pero bueno, supongamos que entonces esta es la referencia. Yo estoy hablando de que gestión del conocimiento es, y quiero entonces añadir eso que copié y pegué. Entre las comillas lo voy a incluir, voy a suponer que es menor de 40 palabras. Abro la opción de referencias y le selecciono la opción de insertar citación, ¿cierto? Estoy copiando y pegando información de ese documento. Listo, acá entonces selecciono referencias. Ay, bueno, este computador está un poquito raro. Bueno, la opción de referencias, insertar citación, y este me abre una ventanita donde yo puedo buscar el documento que estoy trabajando. Puedo buscarlo por el autor, puedo buscarlo por alguna palabra clave, por alguna palabra del título, y ahí me aparecen las opciones de las referencias o los documentos en PDF que están guardados desde Mendeley. En este caso, supongamos, bueno, no me acuerdo cuál era, esperen, yo reviso cuál era el documento que estamos trabajando. Introducción a la gestión del conocimiento. Listo. Insertar citación. Listo, insertar citación. Yo ya sé que se llama Introducción a la gestión del conocimiento. Mire que con solo 4 letras me aparece cuál es el documento. Lo selecciono y él me dice que si quiero poner información adicional. Yo le voy a decir que no, ¿cierto? Le voy a decir que sí está bien. Selecciono OK y él ya me trae entonces acá la información. Bueno, ahorita había seleccionado otro documento, pero realmente este es el que yo necesito. ¿Qué es lo que tiene la cita como tal? El apellido del autor y el año de publicación. Asimismo, puedo, digamos, parafrasear otro texto, ¿cierto? Decir con mis propias palabras qué era lo que entendí sobre un texto. Volvamos a pegar el mismo párrafo, supongamos que es una paráfrasis, también debo de hacerle la referencia, pues la cita como tal. Voy a seleccionar acá insertar citación, le digo quién es el autor, supongamos que era entonces este documento de 2000, no supongamos que es este de 2006, le digo OK, y él me muestra entonces estos gráficos y me lo organiza entonces tal cual. Si yo, por ejemplo, quiero darle énfasis al autor, yo puedo entonces seleccionar esta opción de cita antes de ingresar el documento que voy a incluir, ¿cierto? Por ejemplo, acá le digo OK, me hace la referencia, escribo lo que tenga que escribir y voy, por ejemplo, a quitarle acá el autor, ¿cierto? Lo voy a copiar y voy a dejar solo el año. Acá me dice, usted está haciendo modificaciones manuales. ¿Desea continuar? Yo le digo que sí. Y el autor se lo copio primero. Eso lo podríamos estar haciendo manual, ¿cierto? Sí. Pero el valor agregado más grande que tiene este gestor bibliográfico, miren que ya hicimos 3 citas diferentes, ¿cierto? Con 3 autores diferentes.
y yo ya voy a hacer las referencias bibliográficas. Selecciono esta opción de ingresar bibliografía y este me pone automático las referencias bibliográficas que yo haya citado. Entonces, las que copio desde Mendeley y pego acá es porque no tengo la cita como tal, ¿cierto? Son documentos que yo leí, que me sirvieron y que los añado en las referencias bibliográficas. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de que Mendeley acá automático solo me esté mostrando las referencias de los documentos que yo he citado? Porque por cuestión de plagio, por cuestiones legales, muchas veces puede que se nos esté pasando alguna cita bibliográfica y dejemos la cita sin su referencia bibliográfica. Entonces acá miren que nos ayudan con eso. Miren que nos ponen la sangría correspondiente también a cómo se debe incluir eso. Mire que incluso me los organizó estos tres con, pues, con orden alfabético. Puedo yo entonces seguirle complementando con los que estoy copiando y pegando, pero igual la información que me está recuperando es de muy buena calidad. O sea, estas referencias bibliográficas, siempre y cuando yo desde Mendeley ya le haya organizado o complementado todos estos daticos, ya él me va a hacer una referencia tal cual debe de estar. Incluso miren que esta segunda que les mencioné, que le estamos dando énfasis al autor, que incluso saqué del paréntesis los autores, ¿cierto? Los apellidos del autor, como igual lo hice con la opción de referencia y de cita de Mendeley, por lo mismo me recuperó la referencia bibliográfica. Cuando lo hacemos manual, pues no me lo va a recuperar. Bueno, esperen, yo miro. Bueno, estamos acá entonces ya recuperando referencias, ya hicimos citaciones. Miren las primeras también que copiamos y pegamos. Podemos entonces incluirlas acá en orden alfabético también. Y bueno, ir complementando entonces estos daticos. La opción entonces, el valor agregado es que a medida que yo vaya escribiendo, puedo generar citaciones de forma rápida y que puedo seleccionar la referencia bibliográfica. Igual siempre que algo es automático, yo debo entonces de corroborar acá la información. En este caso me quedó cargando, pero bueno. Bueno. Voy a abrir entonces también acá Mendeley desde la web. Voy a buscar Mendeley. Yo puedo abrir la biblioteca que yo tengo, ¿cierto? O incluso desde este importador web que abrí, pues que le añadí pues como al navegador, ahí también está la opción de abrir la biblioteca, ¿cierto? Miren acá la opción. Listo, algo importante también, así como Mendeley me guarda, digamos, la página que yo tenga abierta, la referencia de la página que yo tenga abierta, o me guarda el documento que yo tenga abierto en este momento en la web. Si yo así estoy haciendo una búsqueda y me aparece una lista de resultados, ¿cierto? Como siempre pasa con una búsqueda, con el hecho de seleccionar todos, él me guarda cada una de las referencias de todos estos documentos. Solo que si no tiene el documento abierto, no me va a recuperar tantos datos. Miren que igual acá puedo ver la biblioteca. Vamos a mirar. Y esta entonces es la opción cuando estemos fuera de casa, que podamos revisar los documentos que tenemos abiertos y los cuales hemos modificado también. Listo. Miren que entonces desde esta opción yo seleccioné, pues lo abrí acá, le di ver biblioteca y él ya me abrió mi biblioteca personal. ¿Cierto? Yo ya entonces me logué con mi correo, yo ya me logué con mi contraseña y me aparece todo de forma muy similar a como lo tengo en el escritorio. Acá tengo entonces la lista de documentos que tengo guardados, me aparecen los documentos recientes, mis documentos favoritos,
Me aparece también las carpetas que yo haya creado, los grupos. Miren que puedo crear grupos privados y tener documentos privados dentro de ese grupo de trabajo. Listo, tengo la opción también acá de buscar por una lupa, ¿cierto? A veces tenemos muchos documentos. La idea es que los organicemos de acuerdo como a carpeticas para que no se nos vuelva así como una lista súper grande. Igual desde acá podemos buscar los documentos que estemos trabajando. Podemos abrirlo. Nos va a mostrar la misma información que nos estemos dando desde el escritorio, las notas que yo haya incluido dentro del documento, ¿cierto? Recuerden que es mi biblioteca personal donde puedo ya modificar los textos, pues donde puedo subrayar y hacer anotaciones. Listo. Vamos a mirar, esto acá no me ha cargado. Esperen, yo vuelvo acá a cargarlo. Y ya sería también como lo último que tengo por mostrarles de cómo nos guardó los documentos que bajamos desde el importador web. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen de pronto algún comentario? ¿Algo que quieran que revisemos de pronto y que se me haya pasado o algo adicional? Bueno. Bueno, la verdad esto me quedó cargando. Les informo pues que, pues y vuelvo y les digo que el problema como tal es mi computador, que he tenido muchos problemas con el computador por muchísimas cosas, pero igual miren que la mayoría de herramientas nos funcionó. La idea es organizar los documentos, guardar los documentos en las diferentes carpeticas. Cuando yo guardo, por ejemplo, una página web cualquiera, miren que estos datos que me aparecen al lado derecho, ¿cierto? Del documento como tal, de la referencia como tal que me va a hacer, puede a veces tener información totalmente nula, o sea, puede tener todos los campos en blanco y finalmente solo tener como el documento o tener la URL. La idea es bajar información confiable, artículos de revista, trabajos de grado, libros, capítulos de libro, todo lo que encontremos en Google Académico también son fuentes confiables. Si de pronto encontramos un documento que nos trajo automático poquita información, podemos complementarla, pero recuerden que básicamente necesitamos es un autor, un, un título, una fecha de publicación y ya. Con esa información podemos encontrar cualquier documento en la web. Bueno, ¿qué les voy entonces a compartir en este momento? La primera es un documento que realizamos donde están los ejemplos de las referencias bibliográficas. O sea, hay ejemplos de citas, ejemplos de referencias, muestra pues como los elementos que debe tener ese ejemplo y aparte tiene el ejemplo como tal. La idea es que nos basemos en eso como para pues cuando lo vayamos a hacer automático, poder llenar cada uno de los campos de acuerdo a la información de ejemplo que está allí. O si vamos a utilizar Mendeley como la opción la mejor opción, que sería guardar los documentos, guardar todos los datos allí y ya tendríamos el documento guardado en nuestra biblioteca y la referencia automática la va a hacer, si tiene todos los datos, me la va a hacer a mí de forma muy completa, ¿cierto? Tanto con la puntuación como con el orden de cada uno de los datos. Listo, eh, ¿qué otras cositas les voy a mandar? La segunda es entonces el canal de YouTube donde estamos subiendo las diferentes capacitaciones. Yo creo que incluso esta la puedo subir ahorita. Y tercero, ya es entonces la evaluación de esta capacitación. Para que por favor me lo llenen, son como 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Bueno, la verdad Mendeley me quedó cargando. No sé si de pronto tengan alguna duda, algún comentario. Listo.
Listo, entonces no siento más. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. Eh, Gracias, Dayana. Muy querida, muy claro. Lo que pasa es que también hay que cacharrearle, pues como decimos todos, hay que entrar y hacer el ejercicio uno mismo. Y con seguridad eso va, ¿cierto? Teniendo otra mirada distinta, ¿no? Para los que no han ingresado. Muchas gracias por compartirnos los documentos. También son muy importantes para nosotros. Y eso siempre es pues un agradecimiento que siempre te damos, porque compartir documentos bueno, es un material ya resumido. A todos los que asistieron, muchas gracias. Esperamos que haya sido de su interés. Por favor, diligenciar entonces la evaluación de la capacitación. Y Dayana, no agradecerte mucho por tus enseñanzas y tu aprendizaje. Siempre es importante uno recibir y aprender, ¿cierto?, de las otras personas. Entonces, agradecerte mucho. A Soreli, muchas gracias también por toda la ayuda. Sore, no sé si te quieras despedir. Chicas, pregunto, ¿van a prestar Dime. la grabación por si, pues, para nosotros repasar o no? Digan que ¿Cómo? sí. ¿Nos ¿Cómo, van a prestar Adriana? la grabación para repasar? ¿Nos van a prestar la grabación para Sí, repasar? Dayana. Vean el link de YouTube, ¿cierto, Diana? ¿Cómo? Todavía no ha salido el link sí, de YouTube. ahí desde el link igual yo les voy a enviar entonces también por correo como esto, pues esto al correo, tanto el documento que les acabo de compartir y ya el link del video directo. Perfecto. Sí, Ah, Adriana. bueno, Sí, listo. mandamos. Gracias. Quiero agradecerle principalmente a Diana por compartir toda su experiencia pues, en el tema y a todos los participantes que estuvieron acá acompañándonos. Y una vez Diana me envíe esa información, a cada uno de ustedes les enviaré pues al correo toda esta información para que la tengamos y podamos repasarla. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, Diana. Todos, Gracias. feliz día. Chao. Gracias. Un Feliz día. gusto, chao. Gracias.